El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, va a entregar el Premio Nacional de Poesía Teresa de Ávila 2006 a don Tomás Álvarez. Recordamos que está dotado con 9.000 euros, escultura conmemorativa del artista Emilio Sánchez y la edición del libro Homenaje al Premiado, que se incluirá en la colección de los premios de las letras Teresa de Ávila Castillo Interior, que en esta ocasión se titula Cultura de Mujer en el siglo XVI. El caso de Santa Teresa de Jesús es de Tomás Álvarez. Después lo regalaremos. El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, entregará el diploma acreditativo al premiado y el cheque correspondiente. Y es el momento de recibir de primera mano su mensaje de conocimiento profundo. Son las palabras del premiado Tomás Álvarez, a quien escuchamos. Amigos. Excelentísimo señor presidente de las Cortes de Castilla y León, excelentísimo señor alcalde, representante en este momento no solo de la ciudad de los caballeros, sino de la ciudadano más insigne de la ciudad. Excelentísimas autoridades, queridos abulenses, amigos todos, gracias, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra acogida y por el premio que me habéis otorgado. Quisiera en este momento que la palabra gracias estuviera sin estrenar para decírosla con toda originalidad, cordialidad y plena verdad. Realmente me siento no solo muy honrado, yo diría que abrumado, especialmente después de haber escuchado esta presentación, realmente abrumado. Muy honrado, pero a la vez, pues os lo confieso, un tanto confuso y ofuscado. Confuso ante todo, sencillamente por el acercamiento de mi pobre tarea de escritor a la gran escritora que es ella, Teresa de Jesús, la titular del premio, casi a ella, con permiso, se lo puedo dedicar. Recuerdo en este momento que el primer teresianista abulense, teresianista y escritor, el modestísimo Julián de Ávila, se ufanaba de ser el escudero de la Madre. En su libro Vida de la Madre Teresa, compuesto por él con sumo mimo, aunque no llegó a publicarlo el pobre, pues escribía literalmente esto a propósito de la salida que la santa tuvo que hacer precipitadamente del conventico de San José, apenas fundado para pasar a la Encarnación, a rendir cuentas a la Madre Priora, atravesando naturalmente toda la ciudad. Y Julián de Ávila lo recuerda así: la Madre salió de San José para ir a la Encarnación, yendo yo por su escudero. Desde aquel día me ofrecí por tal, y lo he sido hasta ahora, y lo seré hasta la muerte, habiéndolo ya sido al pie de 42 años.
Pues bien, a la sombra de este escudero mayor de la Santa, también yo me apunto por escudero segundón, uno más en la enorme serie de escuderos, escritores y servidores que la Santa ha tenido en los 4 siglos pasados, comenzando por Fray Luis de León y terminando por el último editor de sus obras, el último traductor, por ejemplo, en Alemania actualmente, o comenzando por Fray Juan de la Cruz, para terminar en el postrer profesor del CITES, que mañana o pasado mañana emprenderá las lecciones de historia y de doctrina teresiana sobre la Santa. Y ahora, en el breve tiempo de que dispongo, quisiera ofreceros una sencilla semblanza de la Santa, no como fundadora y andariega, sino como mujer escritora. Si posible fuera, sorprenderla en vivo mientras está trabajando en uno cualquiera de sus escritos. Entrar de puntillas en su celda de San José, tan repleta de recuerdos, tan acogedora, tan minúscula, 3 metros por 3 metros. Pues ahí, en esa celdita pequeña, escribió ella casi todo lo que escribió. Por entero, el libro de la vida, 2 veces el camino de perfección, gran parte de las fundaciones y de las moradas. Ahí compuso los poemas para celebrar la fiesta del alma, ahí compuso también las coplas para alegrar la comunidad, sus clamores a Dios en las exclamaciones, y ahí escribió cartas y cartas y más cartas. Pero en esta nuestra visita que os propongo, comenzaremos preguntándole por lo más humilde y material, ¿cómo es su escritorio? ¿Cuáles son los utensilios de trabajo que ella maneja? ¿Y cuál es su manera de escribir? 3 puntos. Nosotros, escritores del siglo XXI, armados de ordenador y de impresora, fácilmente idealizamos. Teresa, a falta de ordenador, lo tiene todo mucho más sencillo, más elemental. Escribanía, en esa celdica, le sirve una repisa algo saliente en la pared bajo el alféizar de la ventana, un cuadrado de 2 o 3 palmos. Por asiento, utiliza a la carmelitana el pollo de los propios calcaños, o a lo sumo un fragmento de corcho para sentarse en él y evitar así el polvo o la dureza o la frialdad de los ladrillos del pavimento. A la izquierda tiene una simpática candileja que desde media tarde compite con la escasa luz de la ventana. Al otro lado, al alcance de la mano, tiene una salvadera con salvados en polvo para secar lo recién escrito antes de pasar página. Todavía podemos comprobar la existencia de fragmentos de esos secantes en muchas de las páginas de sus libros. Son muy pocos los utensilios de trabajo que ella maneja, muy modernos: la pluma, el tintero y el papel. 3. Le rogamos humildemente que nos deje verlos de cerca. Primero, la pluma. La suya no se asemeja a nuestro boli. Es, como todas las de entonces, una gran pluma de ganso. De cuando en cuando Teresa tiene que hacer un alto en la escritura para aguzarle la punta. Ella es toda una maestra en el arte de apuntar, de sacar punta a la pluma. Se atiene a la norma que ha leído en cualquiera cartilla de entonces. Por ejemplo, esta: aviso para el tajar de las péñolas. Péñola, como sabéis, es una palabra de origen latino, penna, pénula, que significaba sencillamente una pluma de ave. Aviso sobre el tajar las péñolas. Las péñolas, dice, se cortan en 3 maneras. Digo, las que se hienden. La una, los puntos parejos y el corte igual. La otra, ladeando el corte y cojo a la parte de fuera. La otra, ladeado el corte y cojo a la parte de dentro. Y esto para diversas maneras de letra, etc. Es el consejo que le imparte un librito titulado
Doctrina cristiana del ermitaño y el niño. Como sabéis, en aquel siglo XVI, para el aprendizaje de un niño o de un paje de aristócratas, o para un mozo retrasado, retardado que quiere ponerse al día, se usaban las cartillas y las doctrinas. Recientemente, un profesor de Salamanca, Víctor Infantes, ha publicado en facsímil toda una serie de las cartillas que ha encontrado del siglo XVI, no menos de 34, y quedan muchas todavía. En las cartillas se comenzaba enseñando el alfabeto, luego el silabario, después el arte de leer y el arte de escribir. Y en las doctrinas, los rudimentos de la fe cristiana, pero las doctrinas a veces invadían el campo de las cartillas y enseñaban también cómo escribir, cómo manejar las letras, etc. Este es el caso de esta doctrina cristiana del ermitaño y el niño, lo digo porque he de citarla más veces. Fue publicada repetidas veces a mediados del siglo, entre el año 1540 y 1560. La última edición, la que más probablemente usó las antes de Valladolid, 1552. Pues bien, más de una vez Teresa tiene que interrumpir la carta que está escribiendo para adelgazar la punta de la pluma o para pedir a su hermano Lorenzo que le envíe otra de repuesto o que se la traiga nueva el sobrino Francisquito. De todos modos, con una de esas plumas escribe ella sin ordenador miles y miles de páginas. Ahora, atención al tintero, el segundo utensilio. Teresa vive en casa pobre, dice ella. No compra la tinta, la fabrica ella misma. Hay una forma casera de elaborarla. Ella la conoce bien. La tinta buena, hay dos clases de tinta según el ermitaño, tinta buena y tinta común. La tinta buena se hace de vino blanco, esto del ermitaño, y la común de agua. Es mejor si es de agua encharcada. De suerte que a un cuartillo de agua hay que echar 1 onza de agallas quebradas y que cuezgan hasta gastarse el tercio. Y colado, echar 1 onza de aciche, o mejor escaparrosa, y 1/4 de onza de goma arábiga, bien molido todo y meneado en el agua colada y tibia. Esta es la fórmula. Pero sabemos que a los ingredientes de esa formulita mágica, Teresa les añade por propia cuenta una buena dosis de limaduras de metal, que bate hasta que se disuelva. Y a ello se debe que sus autógrafos tengan un cierto color ocre, tirando a ferruginoso, y que a veces estén perforados por el óxido de tinta. Es importante este dato. Por ejemplo, recordáis, muchos de vosotros recordarán la famosa Apología de la Mujer que escribe Teresa al principio en la primera redacción del Camino de Perfección. Y se lo dice, la apología esa la hace de cara a Dios y le dice: no aborrecisteis, Señor de mi alma, a las mujeres mientras andabais por el mundo. Antes bien las favorecisteis y encontrasteis en ellas más amor y más fe y amor que en los hombres. Estaba entre ellas vuestra Santísima Madre, y sigue hasta aludir a los jueces de la Inquisición. Los jueces que, como son hijos de Adán y al fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospecho. Evidentemente, apenas llegó el censor, dijo: inadmisible, imposible pasar. O sea, daría en rostro inmediatamente a la Inquisición, y pobre de Teresa. Entonces se lo borra, la tinta ocre de Teresa se la borra con tinta fuerte, con tinta buena, tinta china diríamos, de suerte que ni los inquisidores la pueden leer, ni ella misma cuando redacte de nuevo el libro. Pero ha ocurrido que después de 4 siglos, el óxido de la tinta original de la santa vuelve a prevalecer sobre nada por encima de la tinta china del censor. Y hemos podido leer íntegramente el texto sin necesidad de recurrir a los rayos ultravioleta ni a ningún otro instrumento. Pero, de todos modos, esa tinta que fabrica la santa es el enemigo de sus autógrafos, todos ellos con peligro de muerte, precisamente porque la tinta ocre, la tinta ferruginosa, perfora la página y poco a poco la va destruyendo. Por eso hemos tenido que restaurarlos todos ellos. El problema más serio, el tercer utensilio, se lo plantea el papel. Hay que acertar a escogerlo para que la tinta no se repase y haga elegibles las 2 páginas.
Teresa escribe casi siempre en tamaño mayor, formato folio algo crecido, de buena calidad. Para saber comprarlo le sirve de nuevo el consejo del ermitaño, que le dicta un, comillas, aviso para conocer el buen papel. Si quieres conocer el buen papel, moja un cornijal de él entre los labios, y aquel que más veces saliere de entre los labios tieso, mojado y entero, aquel es el mejor papel. Esa es la fórmula ritual, pero el problema para Teresa es otro. No es la tiesura del papel, sino el coste. Al emprender, por ejemplo, la redacción del libro de la vida, el primero que escribe, ha tenido que comprar 20 quinternos, unos 200 folios, equivalentes más o menos a los gastos de media semana de cocina en el pobrísimo Carmelo de San José ese año de 1565. Así todo, ella se decide y los compra de buena calidad, a juzgar por la filigrana que existe en cada uno de los pliegos. Y ahora, una vez que tenemos los utensilios, ahora manos a la obra, a escribir y escribir. Teresa empuña la pluma y escribe veloz. Dice Gracián que escribía tan rápida como un escribano de oficio. Escribe sin libros de consulta, diccionarios ni manuales de teología, tratados de oración. Escribe en directo. No diré cosa que no sepa por experiencia. No se sirve de fichas, ni toma apuntes, no sabe tomar apuntes, ni esboza esquemas previos, ni hace borradores, ni les añade un índice orientador. El texto definitivo nace a la primera sin necesidad de una copia en limpio. Página llena, entre 60 y 70 líneas en el folio, en verso y reverso, entre 30 y 35 en cada página, margen siempre recto a la izquierda y líneas al final un poco sobreelevadas, indicando el optimismo de la autora. Pero Teresa propiamente no escribe. Pluma en mano, conversa con el lector a través de la mirilla del papel. No se atiene a la vieja norma valdesiana, escribo como hablo. No, ella habla escribiendo. Iré hablando con ellas en lo que escribiere, previene a las lectoras en el prólogo del Castillo Interior y añade, mejor nos entendemos el lenguaje unas mujeres de otras. Con el amor que me tienen, si se equivoca en un dato o en una fecha, no la tacha, la retracta o la desdice a renglón seguido, exactamente como haría conversando. Por ejemplo, cuando historia el Carmelo de Pastrana, el de la princesa de Éboli, escribe, el convento de Pastrana se fundó el mismo año de 1570, digo 1569. Le hubiera sido tan fácil tachar el 1570 y no hay tachas. En la conversación no hay tachas. Entonces, como conversando, en el convento de Palencia, que le costó más caro, hace de fiador, comillas, el provisor, que había por nombre Prudencio. Aún no sé si me acuerdo bien. Bueno, así me lo dicen ahora, que como le llamábamos provisor, no lo sabía. En la fundación del Carmelo de Salamanca, el de la Noche de Ánimas, estuvo en esta casa, en el caserón de los estudiantes, cerca de 3 años, y aún no me acuerdo si 4. Nosotros, cuando conversamos, no decimos aquí punto y aparte o aquí mayúscula. Teresa tampoco lo hace escribiendo, ni mayúsculas ni signos de puntuación. Cada página es una parrafada sin tropiezos. Será difícil encontrar en cualquiera de sus páginas un vocablo tachado, si está tachado es de una mano ajena, o un titubeo de expresión. Y al escribir, Teresa hace gala de sus dotes de conversadora. Hablando o escribiendo, enarbola la fabla netamente abulense. Es decir, habla y escribe no como una dama de Toledo o como las encopetadas damas madrileñas que la esperan en el palacio de doña Leonor de Mascareñas. No. Ella habla como una dama, como se dialoga en las calles de Ávila o como habla en casa
ella con doña Guiomar o como cuchichea confidencialmente con Fray Juan de la Cruz en el locutorio o en el confesionario de la Encarnación para hablar de su alma o del misterio de Dios que tanto le agrada a Fray Juan de la Cruz. No es cierto que ella incurra, como se ha pretendido, por desgracia, demasiadas veces, no es cierto que incurra en barbarismos o en arrusticamientos intencionados, por ejemplo, para ocultar su condición de mujer, una mujer que escribía mala nota entonces, o para disimular su origen de neoconversos, no. Es decir, la tesis esa sería que Teresa escribe como si fuera lo que no es, o como si no fuera lo que es, con un como si, ¿verdad?, que constantemente pondría una notita, una gota de ficción en las puntas de la pluma. No es ese el caso. Los presuntos barbarismos de Teresa, por ejemplo, Naide, Indino, Ilesia, etcétera, no son tales barbarismos. Son simples variantes de la fabla abulense, cuando el idioma, todavía balbuciente, gozaba de plena libertad popular y señorial. Luego, cuando Fray Luis de León edite sus escritos, ya se encargará de introducir cultismos y latinismos. Por ejemplo, cuando Teresa escribe, eso es una cosa muy sensible, inmediatamente Fray Luis muy sensible, o cuando Teresa dice, en este momento, Fray Luis, en este momento, o cuando dice, Teresa escribe, acaece, acontece, encarece, Fray Luis inmediatamente, acontece, encarece, etc. Una última nota. Teresa estamos en lo material, Teresa es escritora, no publicista. No lleva sus libros a las prensas, se los copian en las monjas, en los Carmelos de Toledo o de Ávila o en el de Salamanca. Y precisamente por eso sus autógrafos tienen más suerte que cualquiera de nuestros clásicos. Sus cuartillas o sus folios no terminan, como por ejemplo los de Cervantes, pongo el mayor ejemplo, en el cesto de desechos del tipógrafo y el problema crítico del Quijote. De Teresa nos han llegado algo más de 2000 páginas autógrafas tan tersas y límpidas como el día en que brotaron de su pluma. La mayor parte de ellas, como sabéis, guardadas en el gran estuche del Escorial por iniciativa de Felipe II, o en los Carmelos de Valladolid y de Sevilla, que se negaron a acceder a la iniciativa del rey y desprenderse de los autores. El resto, retazos y retazos de autógrafos de sus cartas, están diseminados un poco por todo el mundo, por España, mucho por toda Europa. Recientemente hemos descubierto el último descubrimiento, unos fragmentos de una carta de Teresa a la duquesa de Ávila, cerca de Patagonia, el más remoto de todos, en Argentina. Esto es lo material de su escribir, pero ¿qué y de qué escribe Teresa de Jesús? Puesta a escribir, Teresa comienza por la cumbre, extiende el más cimero de sus escritos, la autobiografía, su libro más extenso y más intenso, el culmen, comienza por el culmen de todos sus escritos, a mi ver. Ya solo unos años que otro escritor insigne, Ignacio de Loyola, había escrito, o mejor, había dictado, el propio relato autobiográfico. El capitán de Loyola comenzaba contando que mientras defendía el castillo de Pamplona, el tiro de una bombarda francesa le partió la rodilla y le dejó maltrecho. Teresa, en cambio, tiene pluma y alma femenina, que comienza por el hogar. Tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si no fuera tan ruin. Era mi padre hombre de gran verdad. Pues mi madre, con ser de tanta hermosura, nunca dio pruebas de hacer caso de ella. Pues mis hermanos, etcétera, etcétera. Pero claro, en el fondo del libro se eleva y afronta de lleno el problema más fuerte, el que la acucia en lo hondo del alma. ¿Qué sentido tiene la vida? O mejor, ¿qué sentido tiene mi vida desde el momento en que ha desbordado la barrera de la trascendencia y tiene que habérselas directamente con Dios en un tú a tú? El libro se convertirá, pero no sabemos apurar si Teresa dialoga y escribe para Dios, o escribe para el padre García de Toledo, o para los lectores, o para nosotros,
Hay unos y necesitados de trascendencia, mucho más que de vuelos interplanetarios. Mientras escribe, a Teresa siguen pasándole cosas tremendas. Es cuando ella se para la pluma y inicia el párrafo: escribiendo esto estoy, es una instantánea. Escribiendo esto estoy, y por vuestra misericordia, está al habla con Dios, y por vuestra misericordia podría decir lo que San Pablo, que no vivo yo ya, sino que vos, Creador mío, vivís en mí, según hace algunos años que estoy. Bueno, no sigo citando. Yo hubiera querido seguir con los otros libros de Teresa para hacer una síntesis no solo de su corpus scriptorum, sino de su pensamiento. Y en realidad, como el pensamiento de Teresa es un mensaje válido todavía para el hombre de la cultura de hoy. A nosotros, es decir, al lector o al estudioso de hoy, le surge incontenible una pregunta. En aquel mundo de analfabetas, que según cálculos serios rayaba en el 85% de la población femenina, ¿cómo fue posible el hecho de esta mujer escritora? ¿Cómo fue posible, digo, que surgiese de pronto ella con todo un capital literario que resiste a la voracidad del tiempo y sigue presente y vivo, traducido todavía hoy a medio centenar de idiomas? ¿Cómo fue posible? Ese es el problema que me planteo y que procuro desentrañar en el libro que vais a recibir, publicado, gracias, por orden, iniciativa del excelentísimo señor alcalde, y titulado Cultura de mujer en el siglo XVI, el caso de Teresa de Jesús. En él explico paso a paso la escalada de Teresa en su acceso al mundo del saber y de la cultura. Ella tuvo la suerte de nacer en un hogar abulense de mercaderes en el que se leían libros. Es el primer dato en absoluto, el primer dato que consigna ella notarlo, el primer dato que consigna en su autobiografía, en el libro de la vida, capítulo 1, párrafo 1. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Es decir, un aficionado a la lectura que involucra a toda la familia en la lectura, incluso a su mujer. Efectivamente, don Alonso mismo nos ha dejado un inventario de la facienda que tenía cuando murió doña Catalina, mi mujer. Un inventario anterior al nacimiento de Teresa, en el que entre los enseres de la casa enumera toda una serie de libros de Cicerón, de Virgilio, de Séneca, de Boecio, el de Consolaciones, que bien lo necesitaba él en aquel momento, con toda otra serie de libros de la gran hornada Cisner, libros españoles ya, también esos anteriores traducidos al castellano. En el texto anterior que os he leído, Teresa añadía que el hecho de que su padre fuese aficionado a leer buenos libros, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 a 7 años. E inmediatamente comienza con el impacto que le produjeron las primeras lecturas. Las primeras lecturas de Teresa son lecturas de fantasía, la leyenda de los santos, los libros de caballerías. De niña, las leyendas de los santos, que eran de fantasía pura, el Fosantoro. De adolescente ya, las novelas de caballerías, pero inmediatamente los pesos pesados. San Jerónimo, las cartas, San Gregorio, el comentario al libro de Job, San Agustín, un verdadero maestro de estilo para Teresa, las confesiones. Reanudo, sin más, dio imposible seguir aquí su currículum de lectora o su inserción en la cultura cívica de aquel tiempo, o cómo erige para sí misma una especie de universidad privada a base de sus amigos catedráticos de Salamanca, de Alcalá, de Sigüenza, pues más de medio centenar de amigos catedráticos a su disposición. Para todo ello os remito al libro que vais a recibir enseguida. Y reanudo sin más nuestra visita al conventico de San José. Teresa ha reunido en él un grupo de jóvenes seguidoras entusiastas. Exige que las candidatas a su Carmelo no pertenezcan a la masa de analfabetas. En sus primerísimas constituciones, que redacta para el grupo, escribe a propósito de las que llegan a la casa
pidiendo ser admitidas, que tengan salud y entendimiento, y que tengan habilidad para rezar el oficio divino en latín y ayudar en el coro. Si alguna de estas cosas le faltare, que no se la admita. Como si Teresa pecara de elitismo en aquel ambiente de analfabetas. A la priora le exige que tenga en el Carmelo una pequeña biblioteca de libros selectos, porque, dice, comillas, es tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo. Pero ocurre, ¿sabéis?, solo 3 años después de haber escrito esas leyes, esas normas de vida, llama a las puertas de su convento abulense una candorosa pastorcita del Almendral, de la sierra de la provincia meridional de Ávila, por nombre Ana García, joven encantadora, pero analfabeta. Ante ella, Teresa se lo piensa, recapacita, renuncia a la norma recién establecida y la admite. E inmediatamente ella misma la eleva de nivel, le enseña a leer y a escribir. Y Ana, la futura Ana de San Bartolomé, hace tales progresos que pronto la vemos convertida en amanuense de la propia fundadora, escribiendo las cartas al dictado. Más tarde, muerta ya la santa, cuando Ana trasplante el Carmelo teresiano desde Ávila a París y a Flandes, escribirá entre cartas y tratados espirituales 2 grandes volúmenes recién publicados por uno de sus estudiosos especialista en ella. Ana, he recitado este caso porque es un símbolo y un testigo, es un símbolo del poder de Teresa para transmitir su pensamiento y llevarlo más allá de las fronteras, y a la vez un testigo de lo que Teresa ha obrado. Teresa había introducido en sus Carmelos la vena de la cultura. Entre sus seguidoras surgieron inmediatamente escritoras de alta calidad, como por ejemplo María de San José, que en mi pobre opinión es quizá la mejor escritora del siglo XVI, mujer escritora del siglo XVI, después de la Madre Teresa. Yo he tenido la debilidad alguna vez de comparar el ramillete de mirra, casi me asusto al decirlo, compararlo con la apología de Sócrates, escrita por Platón, pero no me desdigo del todo. Y otras, por ejemplo, Ana de Jesús, en fin, que Teresa de Jesús puso en marcha un movimiento en todos sus Carmelos de amor a la poesía, de elaborar centones poéticos. Buen índice de ellos el libro de romances y coplas, publicado por Víctor García, de romances y coplas del Carmelo de Valladolid, publicado por don Víctor García de la Concha recientemente en facsímil. Pues en ese Carmelo de Valladolid surgió inmediatamente, voy a terminar, una escritora y poetisa, una auténtica réplica de la Madre Teresa, escritora. Entre sus muchos poemas escribió uno dedicado a la Madre Teresa, más bien dedicado a la gracia del dardo, cuando el ángel le traspasa el corazón. Y esa monja, Cecilia del Nacimiento, pues no se inspira en el grupo marmóreo de Bernini, sino en el capítulo 29 del libro de la vida. Y comienza su poema precioso con un grito, una especie de clamor. Y para terminar, os lo voy a leer. Para terminar y demostrar que efectivamente la Madre Teresa fue capaz de promocionar un movimiento de cultura en el ambiente femenino de sus Carmelos. El poema dice así: toquen a fuego, venga gente apriesa, que se nos quema un templo verdadero, porque en fe de amistad un extranjero bate con fuego el pecho de Teresa. Y no vengan con agua, porque de esa 2 grandes fuentes hay sobre el crucero, 2 ojos que hacen un Jordán entero, y con él crece el fuego más que cesa. A fuego, pero no a matarle, antes a llevar de él para su casa. Vengan las gentes, vengan a porfía, arda y no cese el cielo de aumentarle, porque en el fuego que a Teresa abrasa, ojalá se quemase el alma mía. Como veis, un soneto precioso, a mi ver, entre tantos sonetos dedicados a la santa, quizás el más precioso de todos. Y concluyo, realmente, Teresa no fue solo fundadora y santa, sino escritora y pensadora, promotora de un doble movimiento de espiritualidad y de cultura. Con sus Carmelos, diseminados por todo el mundo,
sigue siendo la maestra de espirituales, como se lee la Estatua del Vaticano. Con sus libros, aún hoy multieditados y traducidos a medio centenar de idiomas, sigue siendo la primera mujer doctora de la Iglesia. Centro radial de esa doble emisión de onda fue su ciudad natal, Ávila, y escribió casi todo lo que escribió. Por ello, justamente, el premio que otorga vuestro excelentísimo ayuntamiento lleva por título Letras Teresa de Ávila.